19 minutos y tenemos una comunicación telefónica con un periodista de fuste, diría nuestro amigo, ¿cómo se llama? Marcelo Liberti. Pero este hombre se llama Luciano Galende. ¡Buenas noches! ¡Lucho! ¡Grande! ¿Me escuchás? Te escucho bien yo. Estoy en la radio, Lucho. Pero felicitaciones. Lucho, estoy en la radio. Hola, Lucho. Pero ¿cómo anda, profe? ¿Qué dice? Está el profe, está... Muy bien, contento. Sí. Los hermanos maravillosos, Sí. Macana, podemos decir. Los hermanos Macana. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Qué hace? Hola, Lucho. ¿A qué no sabes dónde estoy llamando? ¿A qué no sabes dónde te estoy llamando? Es que yo no escucho bien, fíjate. No. Que estamos en la radio, Lucho, no lo podemos creer. Bueno, pero a ver, ¿de qué se trató esa toma? Más o menos, digamos. Hubo maniobras importantes. Sí, Me estoy dedicando al tema Levax ahora. Por eso les pregunto. La de los Levax, sí, nosotros tuvimos que poner mucha guita acá en Radio del Plata. Tuvimos que blanquear. Sí, yo compré el 73% de las acciones. Sí, perfecto. Hay que cambiar el tema financiero, Barragán. Sí. Y eso para un programa de 3 horas. Me dijeron, no, si querés, y del martes a viernes, si querés todos los días eran más acciones, no nos alcanzaba la guita. Se cambiaba el precio, digamos. Lucho, ¿cómo la gente pregunta mucho por vos? Habla bien de vos, por lo menos la gente que yo conozco. Hay mucha gente confundida también. Pregunta cómo anda Lucho. ¿Y cómo anda Lucho? ¿Cómo anda el corazoncito? Bien, Barra, bien. En un momento difícil, o sea, fue un año horrible. No sé por qué lo estamos dando por terminado. No sé, yo hoy escribí en el Facebook porque fue lo que me pasó, no es lo que escribí, sino lo que me pasó, que hoy me levanté como si fuera un 1 de enero. Para mí sí se terminó un año, la verdad. Sí. Pero eso para mí. Vos seguís en el mismo año. Bueno, es que creo que de alguna manera sí se está terminando el año, ¿viste? Hay una serie de señales, no solamente que vos estés en la radio, que ustedes estén en la radio, sino que hay una serie de señales, ¿viste? En la política que dan cuenta de eso. O sea, hay algo que se está terminando como dispositivo, ¿viste? Cuando uno pone a funcionar un engranaje, en algún momento eso se agota, digamos, empieza a hacer ruido, empieza a traer malos tratos y situaciones más. Me parece que algo de eso puede ser. ¿Dónde ves algo, ¿no? ¿Dónde ves las señales? Vos sos un lector muy atento de la realidad, de los diarios y todo eso. ¿Dónde estás viendo los cambios, las cosas que ya no es lo que era? Ya no no está igual que hace 4 o 5 meses. Me parece que en la repitencia, digamos, hay una cosa de que se quedaron hablando solos del mismo tema. Ajá. Eso me parece un poco lo que se está pasando, ¿no? Y por ejemplo la cuestión de configurar siempre al kirchnerismo como un contrario y un enemigo y que yo también empieza a tener síntomas de límite, ¿viste? Claro. Porque está la cosa esta elemental, Barra, que muchas veces conversamos nosotros, que hay una cuenta básica que todo el mundo hace respecto de cómo se relaciona con la política, que es cómo estaba y cómo está. Y ese malestar está presente, ¿viste? Es transversal, es para todos, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. De manera que eso empieza a tener ahora un peso distinto en la opinión pública y ya la disposición al engaño, del fenómeno de la corrupción y todo eso empieza a caerse, a deteriorarse un poco, ¿no? Sí, vos sabés que hoy miraba La Nación al mediodía más o menos y Clarín también, no sé si esto es exacto para todos los días y para cada momento, pero hoy, por ejemplo, las noticias de política eran con Cristina, Báez, Devido, qué sé yo, y después eran noticias de cualquier cosa, de Al Pacino, de Sorongo, qué sé yo. Y en La Nación lo mismo, las 5, viste que tienen esa franja de las 5 más leídas, ninguna era de política. O sea, como que la política es la corrupción kirchnerista y todo lo demás son otras cosas. No sé si vos lo ves más o menos así. Sí, está claro. Para mí, viste, se me ocurre una imagen, viste que los aviones cuando están por recibir un misil tiran como un engañador, ¿no? Ajá. Cosas que explotan ahí en el aire que hacen que el misil se desvíe, digamos. Sí. Y esa es una maniobra permanente del significante político, digamos, que generan estos tipos, que es cada tanto hacen maniobras distractivas que impiden que esa verdad contundente que viene a ser el misil se disperse, ¿viste? Ahí hay cierta habilidad, Barra, también, eso porque tienen un gran aparato de
digamos, como para llevar adelante eso, ¿no? Hay un aparato de consenso que no es solamente mediático, digamos, es un consenso que atraviesa a las élites, digamos, en Argentina, que por supuesto dentro de esa noción de élite también está los medios más importantes de Argentina, ¿no? Pero eso es lo que está pasando, o sea, cualquier situación de verdad está siendo eludida con una situación de engaño que genera que ese importante, digamos, argumento quede dispersado por el engaño. Para mí estamos en ese momento, lo que pasa es que también es una dialéctica que tiene que terminarse en algún momento, digamos, o sea, una cosa es la verdad y otra cosa es la distracción. Sí. Todo es una dialéctica que tiene final, ¿sí? El año pasado, Lucho, anduviste por un montón de países viendo lo que pasaba, ¿no? Y yo sé que seguiste la realidad política de esos y otros países. Porque la vez pasada con alguien discutía, no era con vos, si en Argentina, comparando por ejemplo a Argentina con algún país de Europa, con Francia, si en este momento Argentina está mejor armada socialmente, políticamente para oponerse al liberalismo que los países de Europa, que las sociedades europeas, ¿no? O sea, ¿cómo? No, porque ellos están mucho más conformes, ¿viste? En general, porque, digamos, la distorsión en Europa no tiene que ver con la pobreza europea, sino con la pobreza estructural que los rodea, ¿viste? O sea, los europeos son gente que vive bien, en líneas generales. No es comparable, claro, ese desarrollo, digamos, o sea, cuando España, por ejemplo, plantea su crisis económica y su crisis política, la plantea sobre sobre un colchón distinto al que tenemos en Latinoamérica. Esto para mí es fundamental, digamos, como diferencia entre las crisis que puede estar atravesando Europa y la crisis o las crisis que estamos atravesando en Latinoamérica. No son comparables, por la historia que tiene cada uno de esos dos continentes, ¿no? Lo que sí se ve con mucha claridad en Europa es que hay una complicación en la vida cotidiana muy importante. Ajá, ¿por? ¿De qué? Sí, porque para comer algo tenés que pasar por un detector de metales, ¿viste? Un tipo que te saca los zapatos, qué sé yo, no sé. Claro. O tenés que convivir con un tipo al que persiguen a la policía, pasa a la policía permanentemente. Claro, subtes, todo tiene una... Hay toda una complicación de la vida cotidiana. Sí. Que es lo que hoy yo creo que puede generar algún tipo de modificación muy lenta, sobre todo en los países latinos de Europa, ¿viste? Claro. Eso es lo que más o menos vi, porque yo estuve en Grecia, en España, estuve en Inglaterra, el año pasado, más o menos percibí eso y evidentemente va por ese lugar, digamos, por una Europa que si configura algún tipo de oposición distinta a la estructura del capitalismo va a tardar mucho tiempo y va a venir desde esos países. Claro. Lucho, y del mundo vamos a Lucho. ¿Cuánto hace que no tenías laburo un año? No, nunca me pasó, che. ¿Nunca te pasó? No, nunca me pasó. Todo un año sin laburo y la primera vez que te pasa, mira. Sí, no. ¿Y cómo lo...? Te lo pregunto a vos porque yo no voy a decir cómo me pasó a mí, pero o ya lo habré dicho en algún momento. ¿Qué análisis tenés de eso? ¿Qué análisis tenés de eso? Más allá de la molestia, ¿no? Porque en principio es como hoy decía yo que a Ercolini, que Ercolini anda molestando a Cristina, yo ya le tengo bronca a Ercolini, digamos, son cuestiones de sensaciones, pero ¿qué pensás qué te dice? Que un tipo que siempre tuvo laburo, pero así durante 25 años en los medios, ahora que viene el macrismo, la república macrista, no tiene. Bueno, qué sé yo, algo habré hecho, digamos. En principio yo siento una responsabilidad también respecto de lo que me pasa, ¿viste? No me quiero ubicar en el lugar del tipo que recibió solamente un castigo. También yo formé parte de alguienes que fuimos y desnudamos y dijimos, mirá, vos sos un operador de la derecha, de los intereses de los empresarios, no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, yo asumo una responsabilidad respecto de eso, digamos, ¿no? Ahora, no imaginé nunca que mi responsabilidad podía llevar este nivel de costos, porque imaginé que estábamos en un ambiente de diálogo político, de comprensiones y qué sé yo, sobre todo después de lo que planteaban este grupo de gente, digamos, ¿no? O sea, donde la idea fundamental era la idea de pluralismo y de diálogo, parecía de alguna manera, y de normalidad y de baja del tono
enojo y qué sé yo, todo este planteo que hicieron, pero finalmente era poner una cosa de engaño ahí para perseguir, para desplazar gente del mercado laboral, no solamente a los periodistas, a los laburantes de todos lados, o sea, me siento parte de ese proceso. Claro. Uno más de todos los desplazados que ha tenido este cambio de gobierno, y también inclusive de todos los que pensamos que podía ser distinto eso. Sí. Yo no me imaginé que me iban a echar como un perro de Radio Nacional. Claro. Y llamaban por teléfono. O sea, a lo mejor me imaginé que me podían echar. Sí. O modificarme el equipo, o qué sé yo. Pero nunca me imaginé. O charlar, ese nivel de cosas. Claro. No echarte como como una peste, además, ¿no? Sí, una cosa embichada, ¿viste? Es una especie de ladrón oculto. ¿Sabés qué, Lucho? Hoy estuve en el acto por los 40 años se cumplen del despojo de papel prensa, y era ahí en la esquina de Clarín. Me encontré, no voy a hacer nombres porque no se trata de eso, me encontré a algunos colegas y bueno, nos pusimos a charlar entre nosotros, porque bueno, había organismos de derechos humanos, algunas personalidades, algunos dirigentes políticos, pero en lo que hablamos entre los colegas, que no eran muchos, éramos un puñado, era enseguida lo primero que me dijeron es: che, hay pocos colegas. En otro momento un acto de ese tipo hubiera convocado a mucho más gente del gremio, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el cambio de época y con el disciplinamiento que significa actuar como actuaron, por ejemplo, con el caso de ustedes o el caso nuestro, esa imagen de ver yo tengo la imagen así de ese día ahí en Radio Nacional, con la directora nombrada, y diciéndole, bueno, les revisamos el Twitter, listo, o sea, ustedes piensan distinto, sí, entonces no van a trabajar. Profe, hay una cosa ahí que para mí es importante, que no somos perdedores, nosotros somos ganadores de esta cuestión. O sea, Radio Nacional no es que nos echó a nosotros, echó a 9 de cada 10 oyentes. No un problema solamente con la gente, con la gente que laburaba en la radio, sino con el fracaso de lo que proponen. A mí me interesa inscribirme, como a cada uno de los que nos están escuchando. O sea, lo que está pasando lo que nos está pasando a cada uno está escrito dentro de una cosa engañosa, y esto nos pasa en distintos registros, digamos. Nosotros que laburamos en los medios, pero también pasa en otros registros, tipo que es docente, tipo que va al hospital y labura de médico y ve, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ve el deterioro de lo que está pasando y el engaño y el fracaso de la propuesta, ¿viste? Eso es lo que yo creo. O sea, no creo que estemos en un lugar de debilitamiento y todo eso, sino que todo lo contrario. Hay muchos periodistas, mucha gente de la cultura que fue brutalmente desplazada, pero como fue solamente un acto de brutalidad, eso se termina finalmente desinflando frente a quienes estamos dispuestos a aguantárnosla un rato, ¿viste? Yo me di cuenta que había que aguantársela, ¿viste? Es verdad. Lucho, espera un poquito porque está viniendo, no sé si lo conoces a Landy Cochimarro. No, para. Hola, Viola, ¿cómo andamos? Buenas noches, señor Luciano Galende, doctor, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Todo piola? Bueno, sí, todo bien. Andy, por favor. Qué grande es Luciano, Te pido, por favor. Piola, piola, alto y piola. Alto y piola. Alto y piola, piola, del palo, ¿Del palo qué? Y por eso te voy a invitar, Luciano, don Luciano, doctor Galende, a participar de esto que he llamado esta cortina acorde más tranquila, ¿no? De distensión. Sí, pero tratando con respeto. Esto es grande entrevista con Landy Cochimarro. Bien. Va a ser participante de este multiple chomp que voy a hacer. ¿Escuchás vos? Yo escucho. Multiple choice, él dice multiple chomp. Multiple chomp. Es un helado. No hay problema. ¿Hay un solo gusto del helado chomp? No sé cuántos gustos hay de chomp, pero chomp... ¿Hay uno solo? No sé. Hay multiple chomp. Hay dos. Multiple chomp. Hay dos, dice. Lucho sabe de chomp. Lucho sabe. ¿Cómo sabe de chomp, Lucho?
grande entrevista con Elandia Cochimarro. Vamos a la primera pregunta, alto guacho, que es Luciano Galende. Vamos a empezar con un tema de todo lo que es actualidad internacional del mundo global, en el que... Muy bien, ¿qué nivel, En el que coso, porque Luciano Galende ha viajado, ¿no? De determinada manera alrededor del mundo. Y un poco, de alguna manera, le quiero preguntar al señor doctor Galende, ¿cómo ve todo lo que es elección a presidente del país de Estados Unidos? Ajá. De Estados Unidos. Lo veo preocupado. Vamos al multiple choice. Sí. ¿Cómo la ve? Hay que tener cuidado porque hay un gato rubio con jopo que la puede repudrir, aunque si lo llegan a agarrar un par de mexicanos piolas le construyen un muro tubular en la cola. Animal. B, opción B. Pero estas son preguntas. Hay que tener cuidado porque todos se ponen en contra del payaso rubio, pues la petiza esposa del que se ha soplar la corneta es peor que el otro. Es peor que el otro y además la apoyan toda la corporación. Opción C. Está bien. Cualquiera de los dos da lo mismo porque son dos gatos con distintas uñas, o D, ninguna de las anteriores. Lucho, si querés lo contesta. No, déjalo. Lucho. Pensar un poco. Una barbaridad lo que estás preguntando. La verdad es que me pareció un poco... bastante claro. Demasiado claro, no, estuvo bien. Ya está, Andy, cortala. Estuvo bien. Es la respuesta A. Respuesta A, señor Luciano Galende. Acabó. Ahora vamos a una para distender un clima de camaradería, para generar un clima de relajación en esto que es grande entrevista con Elandia Cochimarro. No tenés que contestarlo eso, sino que ves, la pregunta distendida es: ¿qué paso te fumarías si fuera a entrevistar a Macri? No, voy a preguntar lo del paso. Pero déjalo preguntar. Para mí está mal. Un troncho de florcita. B, un finito de paraguas. No. C, Pero es una opción. una tuca con solita paraguaya. O D, ninguna de las anteriores. Por favor. Pero es un múltiple. Déjalo que no conteste. Bueno, la verdad es que en este caso me cuesta elegir, digamos. Pero sacalo. Por favor, no le festejes. No, pero con todo respeto, Cochimarro, por una cuestión de naturaleza, diría respuesta A. Bueno, Andy, una gran respuesta, grande entrevista con Elandia Cochimarro. Acabó, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué coso? ¿Qué pregunta puede empezar con qué coso? No, que pasa que acá no anoté la pregunta. Acá no anoté. ¿Por qué te has fumado? ¿Por qué fumado? Pero vamos a ver si entre todos la sacamos por la respuesta. A ver cuál sería la pregunta por la respuesta. Está bien, es buena idea. Respuesta A, de la familia de los cefalópodos. Respuesta B, Lidia Satranio. Perdón. Lidia Satranio. Respuesta C, una mezcla de harina y leche. Respuesta D, todas las anteriores. ¿Qué pregunta sería? Está muy complicado. No sé qué pregunta sería, la verdad que me olvidé la pregunta. Por favor. Yo le diría, digamos, para ser consecuente, la A. Bien. O de la familia de los cefalópodos. Bien. Por favor. Bueno, listo, Andy, gracias. Vamos a seguir con la última pregunta de esto que es grande entrevista con Elandia Cochimarro. Nada más. Me hace quedar mal, Luciano Galende, para hablar. ¿Qué es lo mejor para viajar a China, don Luciano Galende? Usted que viajó a China, doctor Galende. Sí. A, hacer una investigación de la muralla. No. B, fumar taquidad con los ojos más chiquitos que Hugh Quintao. Por favor. C, Está bien. pegar onda con la del super. O D, ninguna de las anteriores. Es un... estupidez, Lucho, no conteste. Es una estupidez. La verdad que me cuesta contestar en este caso. Le diría que por la distancia es nuevamente la A. Perfecto. ¿Y sabe qué? Acá tengo los resultados. ¿Qué? Mayoría de A. No. Claro. Esto es como un té. Para que te está dando le está dando la devolución. Le va a dar la devolución. Mayoría de A. Luciano Galende no es gato. ¡Vamos!
Bueno, Lucho, muy bueno, Andy. Lucho, te pido mil disculpas. Muchas gracias por haber participado de esto que fue grande entrevista con el Andy Cuchimarro. Volveremos a estar hablando, don Luciano Don Galende, próximamente en este mismo emisor. Le mando un gran abrazo, Andy, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Bueno, un beso grande, basta, Chao, Andy. hasta luego. Bueno, Lucho, chao. Chao, Andy. Lucho, nada, vamos a ver si te compramos una radio para vos. Ya que me compré yo esta para mí, vamos a ver si te compramos una para vos. Estamos juntando. No hay que hacer ningún esfuerzo, Barra, las cosas ocurren nada más, y así. Ok. Loco, te mando un beso grande. Y te queremos. Ahí, mucha suerte en el ciclo. Abrazo, Gracias, Luchito. Lucho. ¡Eso, guacho! Nos vemos. Chao, Lucho. Vamos a pescar.